ser humano es un ser social, le guste o no le guste. Cuando estamos en sociedad tenemos problemas, pero cuando estamos solos tampoco podemos sobrevivir. Creo que es más perceptible ahora que hace, digamos, 50 años y 100 años la soledad, porque el lazo actual, o el discurso actual, mejor dicho, promociona el lazo del sujeto con los objetos de goce del consumo. Por tanto, vemos mucho más la soledad, la palpamos mucho más, es mucho más notable. Y los lazos sociales que hoy en día se tienen también son más efímeros, las parejas, los matrimonios, las amistades son mucho más frágiles. No es cuestión de añorar otras épocas, la cuestión es cómo afecta esto a nuestras vidas. Siempre se ha dicho que pasando por el otro, en determinados encuentros, no con todas las personas, pero en determinados encuentros con algunas personas, algo de lo que nos dice esa persona tiene este efecto de cambio respecto de nuestras certezas anteriores. Como diríamos nosotros, el autoanálisis no existe. Hay que pasar siempre por otro que haga efecto de interpretación, que nos devuelva un punto de vista distinto al que nosotros con nuestro fantasma tendemos a significar siempre exactamente igual. Si somos seres sociales, encontrar situaciones en las que estemos cómodos y a gusto nos va a venir bien. ¿Cómo elaborar esto, que es una intuición que lo tenemos claro todos, cómo elaborarlo sin hacer de ello una máxima, sin convertir, tienes que tener amigos, tienes que estar con los familiares? Cuando nos referimos a los enfermos, hay que tener muy en cuenta que el lazo social, que es sano, para ellos, sin embargo, también es muy doloroso y muy horroroso en ocasiones. Entonces habría que tener pues, una mínima consideración, y lo que tendríamos con cualquiera. Mucha gente le gusta estar acompañada, pero confiesa dificultades para hablar con el otro, sobre todo para hablar al otro. Cuando el otro le habla y le da pie en la conversación, muchas veces responde muy bien, pero el hecho de tener que iniciar una conversación suele ser muy difícil. Otras veces te dicen que cuando hay muchas personas conversando, eso supone una resonancia en su cabeza de murmullos, ruidos, y es algo también horrible. Entonces yo diría que en general para las personas todos respetamos quien es más sociable y quien lo es menos, pero en los enfermos mentales tenemos que ser especialmente cuidadosos de no aplicar la máxima de que es bueno tener amigos, es bueno socializarse. Creo que sí, pero respetando el dolor y la desorganización que a veces les produce a ellos el mismo lazo social. Muchas veces me acuerdo de uno que me comentaba recientemente. Cuando está solo, su funcionamiento mental empieza a desordenarse, a acelerarse. Es difícil de explicar, porque son situaciones inefables, pero ellos más o menos dicen, es una especie de locura mental, es como si el mundo se desordenara y los afectos que uno tiene los padece enigmáticamente y a veces de forma horrorosa. En esos momentos recurrir a alguien es muy difícil, porque ese alguien se va a asustar también, como tan asustado está el sujeto que padece la experiencia de esa angustia sin nombre, ¿no? Entonces, es verdad que el lazo social ayuda, y diríamos que casi es lo único que cura, el lenguaje, poder hablar, pero es preciso que todos reconozcamos que la psicosis, la enfermedad mental grave, es muy difícil de soportar, que no es tan fácil como decir, ala, no pasa nada. Es difícil de soportar para los propios pacientes, es difícil de soportar para los familiares y es difícil de soportar para la sociedad. Lo que estamos intentando ahora es que la sociedad se dé cuenta que tiene una responsabilidad ética de dar un lugar a estas personas que por otro lado nos enseñan mucho. Nos enseñan que la articulación de un ser hablante, de un ser viviente con el lenguaje no es sin problemas. Mientras que los que estamos aparentemente normales nos parece que eso es un automatismo. Somos una sociedad de mensajes, de frases muy simples, todas muy buenas, probablemente bien intencionadas o no tanto, pero que dejan al sujeto muy a la intemperie. Es decir, el cambio tiene que empezar por uno mismo, sí, pero eso se puede decir para dejarle al sujeto en la estacada, o se puede pensar que para que uno mismo pueda empezar a hacer un cambio, muchas veces hay que tejer toda una base de ayuda.